motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que te hace que sigas. Jim Río. Hola, ¿qué tal? Ingeniero Walter Mendoza Zamora, docente de la materia de Estadística Descriptiva y compañeros estudiantes. Somos el grupo número 4 y quienes integran este grupo son Sánchez Rodríguez Wendy, Pin Morales Eddie, Briones Valencia Orley, Rodríguez Llosa Natalie, Mendoza Cedeño Katy, Tuala Llosa Estefanía, Palma Flores Jefferson y quien se dirige ante ustedes, Brenda Bermúdez. El tema de nuestra exposición a tratar es sobre las representaciones gráficas y sus tipos, construcciones de un histograma, límite superior y límite inferior, diagrama de barras como son las simples, las compuestas y las agrupadas, los polígonos de frecuencia, entre otros. Por consiguiente, se les va a ir explicando cada uno de estos temas con sus respectivos ejercicios prácticos. A continuación, da inicio a la exposición el compañero. Buenas tardes, profesores y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre estadística descriptiva, representaciones gráficas, tipos de representaciones gráficas y características. Las representaciones gráficas nos dicen que las representaciones gráficas conforman uno de los principales y más sencillos métodos para exponer información, ya que nos brindan una información rápida y global de los datos, siendo útiles incluso al investigador a que se pueda hacer una idea general de los resultados y a la vez pueda generar futuras hipótesis. Tipos de representaciones gráficas. Histograma. Se los utiliza cuando se estudia una variable continua, como la franja de las edades o la altura de una muestra, y por su comodidad son agrupados por clase, es decir, valores continuos. En algunos de los casos en que los datos sean cualitativos, no numéricos, es preferible usar un diagrama de sectores. Los histogramas se utilizan con más frecuencia en las ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias económicas, ya que nos permiten poder comparar las informaciones. Entre las características más importantes tenemos: muestra la distribución de un conjunto de datos, gráfico de barras verticales, cada barra constituye un subconjunto de los datos y por último se utiliza para representar variables continuas y discretas. Yo les voy a hablar sobre la construcción de un histograma. El paso 1 es determinar el rango de los datos. Rango es igual al dato mayor menos el dato menor. El paso 2 es obtener los números de clases o intervalos. Existen varios criterios para determinar el número de clases. Sin embargo, ninguno de ellos es exacto. Algunos autores recomiendan de 5 a 15 clases, dependiendo de cómo estén los datos y cuántos sean. Un criterio usado frecuentemente es que el número de clases debe ser aproximadamente a la raíz cuadrada del número de datos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 30, número de artículos, es mayor que 5, por lo que se seleccionan 6 clases. Paso 3. Establecer la longitud de clase es igual al rango dividido por el número de clases. Ahí vemos la fórmula. Paso 4. Construir los intervalos de clase. Los intervalos resultan de dividir el rango de los datos en relación al resultado del paso 2 en intervalos iguales. Como paso 5 tenemos que es el graficar el histograma. En caso de que las clases sean todas de la misma amplitud, se hace un gráfico de barras. Las bases de las barras son los intervalos de clases y altura son la frecuencia de las clases, y se unen los puntos medios de la base superior de los rectángulos se obtiene el polígono de frecuencia. Se representan los intervalos de clase en el eje de abscisas, eje horizontal, y las frecuencias absolutas o relativas en las ordenadas del eje vertical. Bueno, un ejercicio. La empresa de confecciones Lulú, Sociedad Anónima, necesita realizar un estudio de los procesos que vienen realizando en el área de producción. Para ello se ha recopilado la siguiente información referente a la productividad de polos semanas de los trabajadores. Como vemos en el cuadro número 1, cifra de las productividades de los trabajadores. En ese cuadro tenemos 50 trabajadores. Según los datos de la tabla A, obtener los datos para construir la tabla de frecuencia, rango de datos, números de clase y longitud de clase. Número de trabajadores son 50, mayor productividad 344 y la menor productividad 285, en el cual vamos a calcular el rango, que el rango viene a ser
la mayor productividad, que es 344, menos la menor productividad, 285, esto lo vamos a restar y el rango viene a dar 59. El intervalo va a ser raíz cuadrada de 50, que viene a ser 7.07. Y el ancho, que lo vamos a... Bueno, y como tenemos 327, 335, la frecuencia de trabajadores 2, 335 para 344, la frecuencia de trabajadores 1. La sumatoria viene a ser 50 trabajadores. Y después vamos a elaborar lo que es el histograma. La productividad de trabajadores, los números de trabajadores, los intervalos de productividad. ¿Cómo se tenemos que interpretar el histograma? El siguiente ejemplo nos dice hallar el rango de la siguiente serie. Entonces, la solución sería, el rango será la diferencia entre los valores extremos. Es decir, que emplearemos esta fórmula, R igual X valor máximo menos X valor mínimo. R es igual a 16, ya que es el valor máximo, menos 1, ya que el 1 es el valor mínimo, y nos vendría a quedar 15. También sacaremos el número de intervalos de clase K. Para obtener un valor aproximado podemos emplear la regla de Sturge, la cual es K igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de 16, que es el total de los intervalos. K 1 más 3,97, 35, 95, 94, 28, que nos vendría a dar el total del logaritmo 16 con el 3,3. K, que es igual a 4.97, 35, 95, 94, 28. Nos vendría a quedar K, tendría que dar como el 5, ya que se nos pasa del 5. A partir del 5 se redondea y nos queda como 5. Ahora sacamos la amplitud, que es C igual a R dividido para acá. Reemplazamos C, 15, que es el rango que nos dio aquí, y 5, que es el número de intervalos de la clase. Nos vendría a quedar 3, que sería la amplitud de cada intervalo, va a ser de 3. Bien, ahora acá están los intervalos. Entonces el primer intervalo nos vendría a quedar 1, de 1 al 4. El segundo intervalo nos vendría a quedar del 4 al 7. El siguiente intervalo nos vendría a quedar del 7 al 10. El siguiente intervalo del 10 al 13. Y el siguiente intervalo del 13 al 16. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el número de intervalos es 1, 2, 3, 4, 5, como nos decía acá, que el número de intervalos nos va a dar 5. Aquí están los 5 intervalos. Entonces la frecuencia en la que se repiten los números del 1 al 4, pero el 4 aquí no se incluye. Entonces vamos a ver acá del 1 al 3, ¿cuántos se repiten? 1, 2 y 3. Y nos vendría a dar la frecuencia de 3. Del 4 hasta el 6, porque el 7 no se toma en cuenta. Del 4 al 6 tenemos 4, 5 y 6, que vendrían a ser 3 números, de los cuales aquí los tengo anotados. Ahora, del 7 hasta el 9, del 7, 7, 8, 9, tenemos 3. Del 10 hasta el 12, porque como dijimos el 13 no se toma, del 10, 10, 11 y 12 vendría a ser 3. Del 13 al 16, aquí sí ya se toma hasta el 16, entonces sería 13, 14, 15 y 16, que vendría a dar una frecuencia de 4. Hacemos la sumatoria, que nos vendría a dar 16. Entonces, para sacar la frecuencia absoluta, sumamos el primero con el segundo, de la frecuencia absoluta a la frecuencia. Entonces, 3 más 3, 6. 6 más 3 vendría a dar 9.
9 más 3, 12. Y 12 más 14 más 4 vendría a ser 16. Para sacar la frecuencia relativa, tenemos que tomar desde la frecuencia. Entonces, dividimos 3 con el total de los intervalos. 3 dividido para 16, que nos da 0.18. Seguimos con el segundo. 3 dividido para 16, 0.18. El tercero, 3 dividido para 16 es 0,18. 3 dividido para 16, 0,18. Ahora, 4 dividido para 16, que nos da 0,25. Y hacemos la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces, 0.18 más 0.25 nos vendría a dar un total de 0.27. En la frecuencia relativa del por ciento, lo que hacemos es, de esta cantidad 0,18, multiplicarla por 100. 0.18 por 100, que nos vendría a dar 18. 0.18 por 100, 18. Y así mismo, 0.18 por 100, que nos vendría a dar 18. 18. Y 0.25 por 100, que nos vendría a dar 25. A continuación, daré el tema de diagrama de barra simple. Representa la frecuencia simple, absoluta y relativa mediante la altura de las barras, la cual es proporcional a la frecuencia simple de la categoría que represente. Se representan muchas veces en barras rectangulares, verticales. Se representan en intervalos de clase de ejes, como verticales y horizontales. En nuestros archivos tenemos un pequeño ejemplo, pero yo voy a dar otro a mi parecer, porque no me a mi parecer ya. Pongamos que tenemos dos políticos, en este caso sería, digamos que Correa y ¿cómo es que se llama? Y Nebo. ¿Cómo es que se llama? Hay una población que sería, digamos que hay un recuadro que se parte en dos, la mitad van los nombres de los políticos y en otra mitad va el porcentaje de la población de que están a favor ¿cómo se llama? de dichos candidatos. Digamos que le hicimos una encuesta a las personas, a una cantidad de 100 personas. Ponemos en ejes verticales del 0 a 100, de 0 a 100, y de los ejes de X, como que sería el horizontal, ponemos a Rafael Correa y a Jaime Nebo. Habría una cantidad de personas que votarían a favor de Correa, pongamos que sean un 58 personas que voten por Correa y 38% lo que voten por diré 48 personas que voten por Jaime Nebo. Es una representación gráfica simple, es lo que estamos hablando, que en una gráfica se ha representado lo que están diciendo de algún valor o algo por o en este caso no más pueden ser de político, también pueden ser de un tipo marketing de ropa. Por ejemplo, cuál persona prefiere ropa negra, digamos que un 60% y un 40% le guste más una ropa de color blanco. Diagrama de barra compuesta. Se usa para representar la información en una barra de doble entrada y se hace a partir de dos variables, las cuales se representan en la altura de la barra de una manera proporcional a la frecuencia simple de cada una de ellas. Este diagrama se utiliza en dos series. Podríamos hacer como por un ejemplo. Digamos que nosotros en un recuadro tenemos nosotros lo que es la cantidad de alumnos que haya en un curso. Digamos que lo separemos
por nombres de algún docente. Por ejemplo, en un lado del recuadro ponemos el curso de cuarto, el curso de quinto, el curso de sexto. En el siguiente recuadro ponemos el nombre de alguna profesora, como podemos en el ejemplo del Word tenemos a Gabriela López, que en el cuarto curso tenía un alumnado de 270 personas, mientras que la docente Iris tenía 160 en cuarto curso, que vendría a dar un total de 430 personas, alumnos en este caso. En quinto, de la profesora Gabriela López había 230 alumnos, mientras que en el de la profesora Iris 100, que vendría a dar un equivalente de 330 personas. De sexto curso habían 180 entre la profesora Gabriela López y de la maestra Iris 60, equivalente a 240 alumnos. Bueno, lo que nos quiere decir esta gráfica, lo que nosotros vamos a ver que en el eje de las Y nosotros tenemos que poner de 0 a 500, que es un tope de alumnos, digamos que haya en algún colegio o universidad o algo por el estilo, entidad pública de educación. Bueno, en el curso de cuarto, esto quiere decir que es hacemos una representación gráfica de los alumnos en totales que nosotros tenemos en cuarto. O sea, este concepto de ¿cómo que se llama? Del título de diagrama de barras compuestas, quiere decir es que está compuesto por ejemplo, el porcentaje de alumnos que estén de cuarto, pero de las dos profesoras. O sea, eso quiere decir que la cantidad en total estará representada gráficamente por un rectángulo de manera vertical, que es la sumatoria de simplemente los alumnos de la profesora López con los de la maestra Iris. Eso quiere decir lo que es el diagrama de barra compuesta, porque están compuestos por alguna variable más. Diagrama de barra agrupada se usa para representar la información en una tabla de doble entrada o doble apertura a partir de dos variables, el cual la representa mediante un conjunto de barras verticales de rectángulo. Se clasifican en diferentes modalidades. En este caso tenemos en el ejemplo de Word, vuelvo y repito, en una empresa, digamos que tenemos personal de administración, financiero y de relaciones humanas. Ya al lado en otro recuadro tenemos los dos géneros que hay en este caso en las fábricas o empresas, que serían masculino y femenino. Ya en este caso en la barra tenemos que dice que se representan en doble variable, por el motivo de que, por ejemplo, si uno tenemos una gráfica en el eje de las Y, serían del 1 al 15 de personal, del 1 al 20 en los personales que hay ahí, y abajo vamos a poner las áreas, en este caso que serían administrativo, de finanzas y de relaciones humanas, en cuyo caso nosotros lo que vamos a ver en este aquí, de gráfica agrupada, es que simplemente están representadas de una manera vertical de un rectángulo, pero unidas, que están las dos, por ejemplo, que en el mismo gráfico o en la misma apertura de la variable hacen la unión de las dos, de cuántas personas son en este caso femeninas y cuántas son masculinas. En este caso tenemos en el Word personal de administración. Hay 12 hombres que se lo representan con la barra azul y 15 mujeres que se lo representan con la gráfica de la barra de color marrón, que es lo que dicen que son unas variables que se unen, en este caso con la gráfica. Para que se especifique mejor, puedan ver el contenido del Word en estos de los ejemplos, porque en este caso se pueden verificar de que son las barras unidas, pero no como en el anterior ejemplo, que se unían de una manera vertical, ahora se unen de una manera horizontal, pero con distintos colores. Yo
les voy a hablar sobre el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia nos dice que es una gráfica que se forma uniendo los puntos medios de la parte superior de una barra mediante segmentos de la recta. También podemos decir que es de mucha utilidad el polígono de frecuencia cuando se encuentra más de una serie en una misma gráfica. A continuación les voy a explicar sobre la tabla del polígono de frecuencia, que esta es con los datos anteriores de la tabla. Esto se va a trabajar con los datos anteriores de la tabla de frecuencia inicial. Como que tenemos ya lo que son los colores, el color negro, el azul, el amarillo y el rojo, que tenemos su totalidad. Y la frecuencia absoluta no es nada más y nada menos que el número de veces que se repite dicho color o dicho número. En esta ocasión son dicho color. Tenemos que el color negro se repite 4 veces, el color azul se repite 5 veces, el color amarillo se repite 5 veces, el color rojo se repite 6 veces. Esto nos viene a dar una sumatoria de 20. Su totalidad sería 20. Para poder encontrar la frecuencia relativa, nosotros, yo por lo general vamos a dividir este primer número por la totalidad de la frecuencia, que es 20. Y 4 dividido para 20 nos va a dar a 0,20. Y ya obtuvimos nuestro primer valor. Con el segundo valor de la frecuencia absoluta, ponemos 5 dividido para 20, nos va a dar 0,25. Obtuvimos nuestro segundo valor. Y como ese tercer valor, el color amarillo, se repite 5 veces y es lo mismo, entonces vamos a anotar 0,25. El color rojo, que dice que se repite 6 veces, lo vamos a ver 6 dividido para 20 nos va a salir a 0,30. Entonces ya obtuvimos aquí. Por lo general, aquí se refiere que es la unidad, entonces vamos a dividir 6 dividido 20 dividido para 1 nos va a dar a 1. O 10, como le puedan poner a usted. En la frecuencia, en lo que es la frecuencia porcentual, esto no es nada más y nada menos, como le dice la palabra mismo, porcentual, de por ciento. Entonces aquí le vamos a proceder a 20%, el 25%, el 25% es igual, aquí el 30%. Y si sumamos todo esto nos va a dar el 100%, que tiene que darnos 100%. Y si no, pues entonces multiplican 0.20%, nos va a dar 20%. Y aquí ya obtuvimos nuestra tabla de frecuencia. Tipo de gráfica de barras. Existen 4 tipos de gráfica de barras según la serie de datos o como estén representados. Gráfica de barras sencilla. Representa los datos de una única serie o conjunto de datos. Gráfico de barras agrupadas. Representa los datos de 2 o más series o conjunto de datos. Cada serie se representa en un mismo color. Las barras se colocan una al lado de la otra por categoría de la variable para comparar las series de los datos. Gráfica de barras apiladas. Representa los datos de dos o más series de conjunto de datos. Cada serie representa un mismo color. Cada barra representa la categoría de la variable y se divide en segmentos que se representan cada una de las series de datos. Pirámide de población. Una pirámide de población es un diagrama de barras bidireccionales que muestra la población, ya sea por sexo o por rango de edad en un momento determinado. En el eje vertical representan los intervalos de las edades y en el eje horizontal representan los porcentajes de la población. En una dirección encontramos la barra de los hombres y en la otra dirección encontramos la barra de las mujeres. Por ejemplo, el jefe de una empresa le pregunta a sus empleados cuándo prefieren disfrutar sus vacaciones. El jefe le da 5 quincenas. Mediante la respuesta de los 290 empleados constituimos una tabla. En el periodo va a ser las quincenas y los trabajadores van a hacer la respuesta de cada trabajador. Ahí encontramos los siguientes resultados. 25 personas dijeron que querían disfrutar sus vacaciones la primera quincena de julio. 43 trabajadores dijeron que querían disfrutar sus vacaciones la segunda quincena de julio. 78 trabajadores dijeron que querían disfrutar sus vacaciones la primera quincena de agosto. 106 trabajadores dijeron que querían disfrutar sus vacaciones la segunda quincena de agosto.
28 trabajadores dijeron que querían disfrutar sus vacaciones la primera quincena de septiembre. Para visualizar mejor los datos dibujamos un diagrama de barras verticales. En donde se puede ver que existe una gran mayoría de trabajadores que desean disfrutar su quincena la segunda quincena de agosto.